Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Día miércoles ya. Y nosotros seguimos con la Biblia, trabajando en el Nuevo Testamento, rescatando, miren, así lo planteé yo, rescatando a Pedro de distintos momentos que aparece en el libro de los Hechos, con esa idea, y ya lo dije varias veces, esa idea de que la mayoría del libro de los Hechos es del apóstol Pablo, y no es así, porque el comienzo del libro de los Hechos es el tiempo en el que, después de todo lo que pasó Pedro en relación con el juicio de Jesús, con la crucifixión, y después todos esos días de preparativo para la llegada del Espíritu Santo, en el cual habrán los discípulos, los apóstoles especialmente, arreglado su cabeza con todo lo que vivieron, con todo lo que creyeron, con todo lo que fueron cambiando. Me viene a la memoria los dos hermanos, Juan y Jacobo, con la mamá yendo a Jesús a pedirle sentarse en el reino de los cielos, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, han tenido en esos días previos a Pentecostés, porque ahí empezaba el trabajo de la iglesia y ahí iban a tener que cambiar mucho más la cabeza. Pero mientras tanto, acomodar, ¿sí? Aceptar que estaban en el reino de los cielos, del Jesús resucitado, que se iba a presentar allí de una manera impresionante, sobrenatural, con el Espíritu Santo. Y Pedro tiene que tomar la batuta y ser el primero que explica, que predica, que enfrenta a las autoridades, que tiene que ir preso, ¿sí? Pero lo que estuvimos viendo en estos capítulos, especialmente en el 8, al final del 9, el 10, a ver, creo, es una interpretación, pero son los hechos que están mostrando que el Señor siguió trabajando en Pedro, ¿sí? Especialmente en lo que él tuvo que entender cuando les dice a Cornelio, allí en Cesarea, les dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Entonces, Dios estaba haciendo muchas cosas en él para que abriera su mente y para que, de ser un israelita metido en su mundo, ¿sí? El Señor había preparado al pueblo elegido, lo había enseñado, lo había formado, y aunque traicionaron muchas veces a Dios, sin embargo tenían una identidad tan fuerte. Y ahora Pedro era el primero, junto con esos otros que aparecen ahí. Felipe es impresionante también, ¿no? Que estuvieron yendo por distintos lugares y que se descubrieron que predicaban a Jesucristo y se encontraban con gente que no solamente era judía. Bueno, dejamos entonces a Pedro en ese momento, después de predicarles, después de estar unos días, como ahí dice, con la gente de Cesarea. Después, no, lo último que leímos fue cuando tiene que ir a dar cuentas a Jerusalén, allí al enclave de los apóstoles que habían quedado, que no sabemos cuántos estaban ahí, y entonces él allí es donde planta, cuando les habla y le cuenta todo lo que pasó con Cornelio, ahí es donde planta el principio de Pedro, que le había terminado de abrir la cabeza. Cuando dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos, a los gentiles, el mismo don que a nosotros al creer en Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Que esta frase, Pedro siempre había tratado de estorbar a Jesús por su carácter,
Cuando Jesús la primera vez que les dijo es necesario que yo muera, Pedro le dijo, no, de ninguna manera, y Jesús le dijo, Satanás, salí de acá, ¿sí? Y otras veces, hasta la última, que cuando lo negó, ¿sí? Creando toda una situación problemática ahí, aparte de su situación personal de la relación con Jesús, ¿sí? Entonces ahora, maduro, líder fundamental de la iglesia, él decía, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Dios le había mostrado de una manera impresionante la lección esa de entender que Dios no llama inmundo ni impuro a ninguna persona, de ninguna raza, de ninguna etnia, de lo que sea. Bueno, antes de terminar el capítulo 11 y seguir con Pedro, porque estamos siguiendo a Pedro, pero me encanta encontrar esos pasajes donde Lucas, el escritor del libro de los Hechos, quizás para ubicar en el mismo tiempo, ¿sí? Porque nosotros tuvimos a Pedro en Cesarea, después lo llamaron de Jerusalén, y entonces ahora encontramos a la iglesia en Antioquía, y entonces ver qué es lo que estaba pasando mientras, ¿sí? Acá vamos a necesitar un mapa porque hay lugares que si no los ubicamos, no sirve para nada recorrer, lo reconozco en mí que tantas veces recorrí los nombres y hasta que uno no los ve en un mapa no se da cuenta de la dimensión, de los lugares, de las lejanías. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, ¿está? Los que estaban en Jerusalén, miren, tenemos un mapa, es el primer viaje de Pablo, pero lo que pasa es que nos sirve para los lugares. No miremos todo lo que está marcado, porque ahí es los lugares donde Pablo fue, después del capítulo 13 y ahora estamos en el 11. Entonces, pero quiero ver algunos lugares. Los judíos de Jerusalén fueron dispersados por la persecución después de la muerte de Esteban. Y entonces, ¿qué dice? Llegaron hasta Fenicia. Fíjense dónde está Jerusalén. Acá no tenemos indicaciones porque Fenicia era Tiro y Sidón. En el borde del mar Mediterráneo, ahí no tenemos porque, es decir, se llamaba, no sé si se llamaba Fenicia, pero los dos lugares más famosos eran Tiro y Sidón. Mucho más al sur de la Antioquía, que es el primer nombre que aparece del lado este, ¿sí? O sea, a la derecha de los que estamos mirando. Entonces, dice que llegaron hasta Fenicia, Chipre, ahora sí, cruzaron el mar Mediterráneo, y la primera isla que ahí está, hacia el oeste, es Chipre, una isla importante, que es un país en el día de hoy, sí, que tiene dos ciudades importantes, que son Pafos y Salamina. O sea, ¿por qué cruzaron hasta una isla? No se quedaron en la zona, no sabemos. Pero dice que llegaron hasta Fenicia, al norte, Chipre y Antioquía, y ahí tenemos Antioquía, ¿sí? La Antioquía primera, no el nombre con mayúscula que está más arriba, que es en otra provincia. Ahí estaba Antioquía. En el día de hoy, estos lugares son el Líbano, que está sobre Israel. Bien, entonces llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Todos seguían con la misma línea. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, ya lo vimos, y de Cirene. Cirene no tenemos el nombre, pero al sur de la provincia de Chipre, donde termina el mar Mediterráneo, está África. Y Cirene era una de las ciudades más importantes del norte de África. ¿Recuerdan a Simón el Cireneo, que viviría en Jerusalén porque fue el que usaron para llevar la cruz y ayudar a Jesús? De manera que, fíjense la movida. Nosotros tenemos este mapa que muestra la movida del apóstol Pablo, pero estos creyentes que habían salido escapando, exiliados, habían estado predicando en Antioquía, cruzando a Chipre y aún llegando
al África, a la ciudad de Cirene. ¿Y qué hacían? Comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía, la gran ciudad que estaba aquí. No está sobre el Mediterráneo, pero estaba muy cerca del Mediterráneo. La iglesia de Jerusalén estaba al tanto de todo. Ya ven que antes lo mandaron a llamar a Pedro, acá lo mandaron a Bernabé. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Interesante ya que tenemos el mapa, fíjense. Después partió Bernabé para Tarso. De Antioquía subió por el borde del mar Mediterráneo y la primera ciudad que aparece en el continente, donde hoy es Turquía, es la ciudad de Tarso. Ahí vivía Pablo. Ahora, me gustó porque dice, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Claro, no tendría una dirección, correo, nada. Habrá ido casa por casa preguntando, estoy buscando a un tal Saulo, ¿sí? Cuando lo encontró, Saulo era en ese entonces, ya había pasado toda su preparación con el Señor, y le dijo, bueno, vamos, tenemos que trabajar. Lo llevó a Antioquía durante todo un año, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez, ¿sí? De manera tal que dejamos a Pedro en Jerusalén mientras tuvo que ir a explicar lo que había pasado con Cornelio en Cesarea, y estaba pasando eso. Empezaron a encontrarse que gente de habla griega se transformaba en cristiana, ¿sí? Vamos al capítulo 12 y volvemos a Jerusalén. Fíjense lo lejos que estaban esas distancias. Ahora vamos a Jerusalén y el capítulo 12 va a ser dedicado a Pedro. Muy bien, buenísimo. Lo bueno que es mirar y darnos cuenta en un mapa. Bueno, dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Se acabó la bonanza de todo lo bueno que estaba pasando. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Iba a decir el primer mártir, no, el primero fue Esteban, pero el segundo conocido fue Jacobo, el hermano de Juan. ¿Quién hubiera pensado que esos dos hermanos tan unidos, que dejaron todo su negocio para seguir a Jesús? Bueno, Jacobo fue destinado a morir por la maldad de Herodes. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió también a prender a Pedro, de manera que en la mente de Herodes estaba matar a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 personas para cuidar a Pedro. ¿Tendría miedo que lo fueran a sacar sus amigos cristianos? No sabía Herodes con quién se metía. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Este versículo lo he visto en los chats de nuestro canal de la iglesia estos días. Una iglesia que ora constante y fervientemente nadie. No hay Herodes que la pueda parar. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. ¿Se dan cuenta la paz que tenía Pedro?
Miren que hay que dormir en una cárcel con 2 soldados y con 16 que estaban ahí cerca cuidando las puertas, no sé. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De esos 16, algunos la entrada. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. ¿Alguna vez pensaron leyendo esto de un ángel tocándolo a Pedro para despertarlo? Es impresionante. Despertó a Pedro y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. No sé si lo ayudó a vestirse, pero le indicó todo porque Pedro debía estar tan anonadado y dormido que no tenía idea de lo que estaba pasando. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Todo. Si estos no son mimos de Dios, si no creemos que de la misma manera que a Pedro lo veía ángeles todo el tiempo y lo guiaban en lo que tenía que hacer, ¿cuánto más tenemos que desatar la fe en este tiempo? Bueno, Pedro salió tras de él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. ¿Sí? Seguramente cuando leímos este pasaje tomamos lo principal, un ángel lo sacó, ¿verdad? Pero no, acá cada detalle es importante. El ángel siguió con él hasta que él se despabiló del todo y entendió que era verdad que lo había sacado de la cárcel, que le había sacado las cadenas, que pues fue todo milagroso. Si hubiera aparecido un ángel y le hubiera dicho afuera, Pedro no hubiera podido. Todo lo hizo la intervención de Dios. Bueno, entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Entendió todo. No solo que tuvo libertad, no, del poder de Herodes y del pueblo judío que esperaba que lo mataran. Si ya habían visto matar a Herodes a Jacobo, que era uno de los apóstoles de Jesús, ¿cómo no iba a querer matar a Pedro? Cuando cayó en cuenta de esto, otra vez Pedro comprendiendo. Y cuando no comprendemos, creo que de acá surge que el Señor hace algo para que comprendamos. Tenemos que estar abiertos a entender, a escuchar al Espíritu Santo. Fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, ¿sí? La primera casa que se le ocurrió donde se reunían, donde se cree que se reunieron en Pentecostés, no donde dice, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Rode en griego es rosa. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamaron, estás loca, le dijeron, debía ser medio... Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. ¿Vieron qué espirituales son muchas veces los creyentes? Sí, el ángel de Pedro ahí que nos aparece, ¿no es cierto? En tanto, Pedro seguía llamando, no quiero ni pensar en la desesperación de Pedro. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Todo falta de fe, ¿eh? Todo falta de fe. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Había alguno desprevenido, y cualquiera, no hay indicación, pero dicho, no, pero si a Jacobo lo habían matado. No, estaba lleno de Jacobo. Este Jacobo es el que después, en Hechos 15, nos aparece como dirigente de la iglesia,
como, si no el más importante, como si fuera el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Era Jacobo o Santiago el que nos ha dejado la carta tan maravillosa, ¿sí? Por eso dijo, cuéntenle esto a Jacobo primero y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Ahí Pedro estaba bien despabilado y sabía que se tenía que cuidar porque lo iban a buscar en casa de los conocidos. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Esa era la esencia de Herodes, mataba a todo el que se le pusiera en el camino y no pudiera, y lo estorbara. Después, Pedro viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Recordamos el viaje? De Jerusalén había ido a Jope, después subió a Cesarea a verlo a Cornelio, de manera que en Cesarea yo creo que dejó una iglesia Pedro ahí, de manera que el lugar más seguro, más lejos de Jerusalén también, quizás en otra jurisdicción, se quedó allí, ¿sí? Y queda otro pedacito que lo vamos a leer también porque es importante todos estos agregados que después los que trabajaron sobre los textos le pusieron títulos para que no se confundiera con el mismo suceso, pero era, no sé si hay algún dato, un tiempo después. Muerte de Herodes, dice. Herodes estaba furioso con los de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón estaba al sur de Antioquía, que quedaba bien al norte. Tiro y Sidón, la antigua Fenicia. ¿Por qué estaba furioso? Pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Hicieron ahí no me sale la palabra ahora, se juntó entre una multitud, caminaron por la avenida principal, ¿sí? Un piquete sería. Se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Ahí hay que buscar, Herodes era gobernador de toda la zona de Galilea, y seguramente también de otra, porque me parece que dice Iturea, que eran de las zonas del otro lado del Jordán, pero la cosa es que sí de Galilea, y Galilea era la que proveía de cereales, de alimentos a Tiro y Sidón, que estaban junto a la costa y que ahí debían tener los peces nomás, ¿no? Entonces, pidieron paz a Herodes porque su región dependía del país del rey, Galilea, para obtener sus provisiones. El día señalado quiere decir que Herodes los recibió así, con sus dotes de gran señor, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, les dirigió un discurso al pueblo. Está unido con eso, aparentemente dirigió un discurso, habrá atendido a los de Tiro y Sidón. La gente gritaba voz de un dios, no de hombre, lo que les gustaba a los emperadores y a los gobernadores. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Y acá aparecen, cuando Bernabé y Saulo completaron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan llamado Marcos. Y acá se abren las puertas a los viajes misioneros. Y me olvidé, fíjense cómo hay que estar sobre la palabra siempre, yo dije, bueno, lo último que tenemos de Pedro en el libro de los Hechos es cuando dice que viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y me equivoqué. En el capítulo 15, terminado el primer viaje de Pablo, ese que vimos que recorrió todo el Asia Menor y todo lo que hoy es Turquía, junto con Bernabé,
volvieron a Jerusalén por el tema dichoso de la circuncisión y de que los judíos que se convertían querían que todos se circuncidaran y todo ese tema que hizo, a ver, no, iba a decir que hizo tanto daño a la iglesia, pero que les hizo retrasar la evangelización. Estaban con los pruritos de la ley y no les permitía abrir la mente a que Dios, que cuando uno lee los profetas, y venimos de leer los profetas, Dios hablaba de las naciones. Y todo el tiempo en la mente del Señor no estaba solamente en el territorio que habían conquistado con Josué, con los profetas, siglo 8, siglo 7, con esa amplitud, no era solamente para predicar el judaísmo. Ellos tenían que predicar a Jesucristo, a todos. Entonces, en ese concilio de Jerusalén tan interesante, donde hablaron los judaizantes y después hablaron, me había olvidado versículo 15, versículo 7, en el 6 dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. El asunto, fíjense que era lo que decían, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Entonces dice, después de una larga discusión, versículo 7 del capítulo 15, Pedro tomó la palabra. Y aunque Pedro no estaba tanto en Jerusalén, porque ya lo vimos por donde anduvo, era el líder desde el comienzo. Tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeron. Claro, hacía un tiempo que había estado para contar lo de Cornelio. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Pero, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¡Qué mensaje extraordinario! Porque aquí vemos todo lo que Pedro había entendido y en este momento Pedro lo estaba aplicando a la situación más difícil que se le provocó a la iglesia primitiva, pero a la iglesia de Jerusalén, porque estaban a un paso de hacer una evangelización judaizante. Bueno, ¿y qué dice el 12? Toda la asamblea guardó silencio, después para escuchar a Bernabé y Pablo, que le contaron todo lo que habían hecho. Y después allí lean los que hace mucho que no leen, todo el maravilloso capítulo 15, donde está la recepción, la comprensión, y después salió una carta para todas las iglesias cristianas de origen judío, para que abrieran el Evangelio y la gracia de Dios a todos. ¡Qué maravilla! Bueno, creo que Pedro ya no aparece más en el libro de los Hechos. Si quieren encontrarlo, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, y la segunda carta es lo último que escribió, posiblemente año 67, porque ahí Pedro fue muerto. Gracias a Dios por esta recorrida que pudimos hacer estos días, mirando cómo Dios tomaba a cada uno con sus
características, con su temperamento, con su historia para servirlo en distintas ocasiones y en distintos momentos. Y hasta el final Pedro fue puntal de la iglesia, con sus errores y yendo de aquí para allá en el mundo antiguo. Gracias a Dios por la palabra. Nunca me cansaré de decirlo, por lo que cada uno de nosotros haya aprendido. Que Dios nos bendiga, seguimos con la programación y nos volveremos a encontrar mañana, si Dios quiere. Hasta mañana.